Bueno, buenos días. Como os decía, hoy había sorpresita y bueno, os voy a contar un poquito cómo va a ser el taller y os voy a avanzar una pincelada sobre el primer módulo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bienvenidas, lo primero, ¿no? Quería daros la bienvenida con esta frase de Audre Lorde que me parece fundamental a la hora de plantear el trabajo que vamos a hacer, que dice: el autocuidado no es autoindulgencia, es autopreservación y un acto de batalla política. Durante todo el taller vamos a hablar tanto de las violencias que sufrimos en los trabajos como de cómo prevenirlas, de cómo cuidarnos ante ellas, pero no desde el lugar desde el que se lleva hablando de autocuidado en los últimos tiempos y del que hemos debatido mucho en los directos de Instagram, ¿no? Y en algún post también, no desde ese lugar un poco autoindulgente de yo me cuido a mí, me voy al gimnasio y hago lo mío. Vamos a hablar del autocuidado como una necesidad de supervivencia, de autopreservación y como un acto de batalla política y por lo tanto colectiva, ¿no? Porque solas no es la manera de afrontar algo tan grande. ¿De qué vamos a hablar en este taller? Pues bueno, tenéis todo el temario en la web. Es importante este paréntesis que pone y de lo que surja, porque ya sabéis que nos iremos por las ramas todo lo que sea necesario, que eso es una de las maravillas de hacer un trabajo en colectivo. Pero de entrada los puntos serían estos, ¿no? de la formación. Primero hablaremos de qué es el burnout, de cómo opera sobre nuestra salud y de cómo se utiliza a veces este término para culpabilizarnos, ¿no? Como que es que no afrontamos bien el estrés, no gestionamos bien el tiempo y que por eso nos quemamos. Vamos a hablar de las fuentes diarias de estrés que vivimos en nuestros trabajos y de la normalización que hemos hecho de las violencias que todos los días vivimos en el trabajo. En el grupo Aperitivo Burnout hablamos de cuántos días nos hemos ido a casa sin hacer piso, sin comer, ¿no? Y cómo eso es una violencia cotidiana y un estrés cotidiano que vamos cargando sobre nuestras espaldas y que sin querer hemos aceptado como una parte normal de llevar a cabo nuestro. Vamos a hablar de mobbing, acoso laboral y trabajo de cuidados. ¿Qué es esto de los cuidados? ¿Cómo se hacen los cuidados en el grupo? Vamos a hablar muy claramente de qué es mobbing y acoso laboral, una realidad de la que casi no se habla, porque parece que son cosas nuestras, que no es para tanto el que somos nosotras, pero no es así. Y vamos a hablar de cómo se mezclan en este tipo de trabajos vocacionales lo emocional y lo profesional. ¿Vale? Hablaremos también de qué depende de nosotras a la hora de afrontar el burnout y de todas esas emociones que nos genera el no llegar, ¿no? El estar siempre en una sensación de ir atropelladas por la vida, como decía otra compañera. Hablaremos de vergüenza, de culpa y del síndrome de la impostora, del que ya hemos venido hablando también un tiempito. Y por último vamos a hablar de derechos laborales, de enfermedad laboral y de cómo prevenir y afrontar estas situaciones colectivamente, de qué alianzas vamos a establecer tanto dentro como fuera de nuestros curros para que esto no nos pase más, para poder trabajar desde un lugar de salud que es nuestro derecho. Bueno, en el primer apartado, que es del que vamos a hablar ahora un poquito, hablaremos de eso, de definiciones y utilitarismo del término. Os quería dejar esta foto y esta frase que para mí es muy importante, ¿no? Esta frase es un cartel que estaba en la entrada del campo de concentración de Auschwitz y que decía: el trabajo os hará libres. Salvando todas las distancias, en los trabajos vocacionales esta frase se nos clava en el estómago y va directa al corazón de alguna manera, ¿no? Es una manera de vivir para el trabajo, de sentir que trabajamos con personas muy vulnerables y que les fallamos si no hacemos bien nuestro trabajo. Y luego hay una parte identitaria muy fuerte en los trabajos vocacionales que no pasa tanto en nuestros trabajos. Es decir, ser psicóloga, ser trabajadora social, ser enfermera, ser educadora, ¿no? Conlleva una parte identitaria y de posicionamiento social y de forma de estar en el mundo que se supone que es muy concreta y que nos da mucha identidad. Y esto va a ser uno de los factores que más vamos a analizar, cómo nos hacen más vulnerables a sufrir burnout, a no ponerle límites al curro, bueno, como si siempre pudiéramos, que no se puede, pero bueno. Vale. Vemos aquí en la definición del 74 que hablan de que es un trastorno consecuencia de estrés laboral crónico, no se mojan más, no se mojan en
por qué existe un estrés laboral crónico, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas, en las entidades, en las asociaciones, en las ONGs que permiten que el estrés de sus empleadas se cronifique? Afecta a las áreas emocional, cognitiva y social y también presenta patología física social, a eso que nos gusta tanto decir a las psicólogas de esto es psicosomático. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo eso. En cuanto a hablar de burnout y salud, para mí la salud tiene estos 4 apartados, ¿no? Tanto la física como la mental, como la emocional y, por supuesto, la comunitaria. Es decir, la parte de vida, ¿no? De participación, de pertenecer a un grupo, algo más grande que yo misma, ¿no? Y cómo esa salud también se ve afectada. Y esta parte es muy importante, porque cuando yo resulta que estoy tan quemada del curro que lo que quiero es tumbarme en la cama y ver cualquier mierda en la tele para no pensar y no tengo ganas ni de salir ni de participar y mucho menos de irme a una mani o militar en algún espacio, esto conlleva unos efectos muy concretos y esto es lo que nos hace estar más aisladas socialmente, que es lo que el sistema quiere de nosotros, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poquito el mapa, que si estáis aquí es porque ya lo conocéis. En la salud física, sobre todo, vamos a tener agotamiento, problemas musculares, de estómago, intestinales, problemas de sueño, dolores de cabeza. En la parte más mental, pues dificultades de concentrarnos, de memoria, alteración de funciones ejecutivas, llegamos a momentos de despersonalización total, de tomar tanta distancia del curro que al final ni me entero. Y las emociones más básicas que solemos sentir cuando estamos bajo tanto estrés, pues oscilamos desde la ira, la vergüenza, la culpa, nuestra estima profesional se nos va a la mierda y muchas de nosotras sufrimos el famosísimo ya síndrome de la impostora. Profundizaremos en todo esto, ¿vale? Hoy os quería dar así como una pasadilla a ver qué os parecía. ¿Qué especificidades tiene el sector social o en cuanto al burnout? Bueno, pues tiene varias. A mí las más importantes me parecían estas, ¿no? Que pueden ser talones de Aquiles a la hora de sufrir burnout. Bueno, es un trabajo de cuidados, con lo cual lleva una implicación persona a persona y esto es muy importante, hay un tema vincular. Es un trabajo vocacional que, como os decía, tiene una parte identitaria muy fuerte en la que si fallo ahí parece que fallo yo como persona, ¿no? Que mi existencia pierde una parte de sentido. Además, es un trabajo en el que estamos trabajando con personas que están en situaciones de mucha dificultad, con lo cual nos encontramos trabajando en una gestión de conflictos constante, una intervención en crisis constante sin tener ni la formación, ni los equipos, ni los medios necesarios para ser un recurso o una profesional de emergencias. Hay una romantización de las relaciones entre compañeras y compañeros en el trabajo, en lo social, ¿no? Creemos que en nuestro curro todas las personas vamos a ser del mismo palo, que vamos todas a una, que tenemos un frente de trabajar con la injusticia social común y esto no siempre es así. ¿Qué pasa cuando no es? ¿Y qué pasa cuando mis compañeras me hacen el vacío o mi jefe me jode la vida porque le caigo mal? Y como no me lo espero tanto en este sector como en otros en los que está más esperable, por esa no romantización. Y luego vamos a hablar de cómo opera la mezcla de la vida personal y profesional en los entornos de trabajo social, ¿no? De qué pasa con estas cañas, estos colegas y colegas que nos hacemos y cómo eso puede afectar al trabajo si no hay unos espacios de cuidado laborales y también una revisión constante de nosotras como profesionales donde podamos mantener cierta objetividad independientemente de los vínculos que hagamos en el trabajo. Bueno, hasta aquí el puntillo 1, que es el que os quería contar, pero os quería dejar con esta frase para terminar este pequeño tráiler de hoy. El punto 2 se llama Lo visible y lo invisible, fuentes diarias de estrés. Y esta frase del movimiento feminista describe muy bien de lo que vamos a hablar. Lo que no se nombra no existe. Entonces, todo el taller va a ir enfocado a ponerle nombre, a ponerle palabras, a darle un significado a estas experiencias que vivimos cotidianamente y en las que no tenemos tiempo de pararnos a pensar, en las que hemos normalizado, en las que aquí la que más muere por el trabajo es mejor, que tenemos cierto sentimiento de mártires asociados a la educación católica que hemos recibido y que sigue imperando en el Estado español. Y a sacar a la luz todo eso que está en la sombra y que nos está haciendo mucho daño, ¿no? A ponerle nombre,
a armarnos en colectivo y a luchar por un trabajo en unas condiciones dignas y desde un lugar de salud, que para eso hacemos unos trabajos que nos flipan en colores. Entonces, el jueves empezamos el taller a las 7 en Zoom. El jueves va a ser la parte, digamos, más teórica, aunque no, teórica no es la definición, porque yo no soy de hacer talleres teóricos ni formaciones, sino más, bueno, que creo que los aprendizajes se dan a través de la experiencia, pero sí que es el día que vamos a meter un rollo más de conceptos. Y luego para el viernes os propondré unos ejercicios y haremos dinámicas, reflexiones en colectivo, y os haré una propuesta para las que queráis de generar un grupo de apoyo, que en principio será los sábados, un sábado al mes. No tengo todavía claro el horario. Para seguir trabajando sobre esto y seguir generando estrategias y seguir generando colectivo, que es lo que nos hace falta para salir de esta situación de quemazón en la que llevamos ya muchos añitos viviendo. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. Todavía queda alguna plaza. Si alguien está interesada en apuntarse al taller, me podéis contactar por redes, por WhatsApp, por donde os parezca mejor. Y espero que, aunque sea este cachito, que os haya servido. Muchas gracias y nos vemos, nos cibervemos en cualquier sitio.